Buenas y bendiciones a todos. En este momento vamos a darle solución a este pequeño problema y cuando plantea calcular la medida de los ángulos interiores y exteriores desconocido de la figura siguiente. Entonces, podemos observar que los ángulos interiores en este caso es el ángulo de 50 grados y el ángulo de 44 grados con el ángulo A. Esos tres ángulos son interiores al triángulo. Para dar solución al problema debemos de utilizar unas propiedades, las cuales las vamos a analizar en una figura más adelante. En este caso los ángulos exteriores es el ángulo Y, el ángulo X y el ángulo Z son los ángulos exteriores. Pues bien, avanzamos, tenemos aquí la figura para analizar las propiedades. Tenemos aquí tres propiedades, las cuales se presentan de diferentes enfoques. La propiedad número 1 la podemos observar que está dos veces y la propiedad número 3 también está dos veces. Es la misma pero de diferentes enfoques. Podemos ver en la figura siguiente acá que los tres ángulos interiores, el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B, sumado tienen que dar 180 porque es la principal propiedad de los ángulos interiores, la cual dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Esa sería la propiedad número 2 que tenemos aquí. La propiedad número 1 es la propiedad del ángulo exterior de un triángulo, el cual me dice que la medida de ese ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes al ángulo per se. En este caso tenemos que los ángulos interiores son el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, pero los ángulos exteriores es el ángulo M y el ángulo N. Para yo conseguir ese valor del ángulo M, debo de sumar los dos ángulos que no son adyacentes a ese ángulo M. Y los dos ángulos que no son adyacentes a ese ángulo M es el ángulo B y el ángulo C. Donde aquí me dice que el ángulo B más el ángulo C es igual al ángulo M. Ahí tenemos la primera propiedad. El ángulo N es el otro ángulo exterior y los dos ángulos que no son adyacentes a este ángulo es el ángulo B y el ángulo A. Si yo sumo el ángulo B con el ángulo A, esa suma es igual al valor del ángulo N. Tenemos aquí ya la primera propiedad. Se puede plantear aquí en esta figura, se puede observar en esta figura. Vamos a analizar aquí la propiedad número 3, la cual nos plantea que la suma de dos ángulos que son adyacentes, dicho de otra manera, los dos ángulos que comparten una misma línea recta y que tienen un lado común entre ellos, son adyacentes, son suplementarios porque suman 180 grados. Los ángulos aquí que cumplen esa propiedad son el ángulo A y el ángulo M. Tenemos aquí el ángulo A y el ángulo M sumados dan 180. Y los otros dos que cumplen esta misma propiedad es el ángulo C y el ángulo N. También son suplementarios, son adyacentes, porque comparten esta misma línea recta. Dicho esto, entonces vamos a darle solución a este problema. Vamos a utilizar la primera propiedad. En este caso vamos a utilizar la propiedad número 2, donde me dice que los ángulos interiores es igual a 180 grados. En este caso los ángulos interiores es el ángulo de 50 grados, 44 grados y el ángulo A suman 180 grados. Podemos observar de primera mano que el ángulo de 50 más el ángulo de 40, puedo decir que sumado me dan 94. Avanzando ahí, vamos a bajar este ángulo A, lo colocamos aquí al ladito y también colocamos aquí al ladito el ángulo de 180 grados. Ya tenemos esta primera parte resumida
donde estos dos se sumaron, me dan 94. Aquí lo que vamos a hacer es despejar el ángulo A para así tener su valor. Para hacer esto, es el ángulo de 94, tenemos que quitarlo de ahí. Y para eso vamos a eliminarlo, vamos a restar 94, pero lo que usted hace de un lado, se debe hacer del otro lado para que la balanza, para que la igualdad se mantenga. Vamos a restar en ambos lados de la igualdad 94. Tenemos aquí 94 acá y 94 acá. Eliminamos el 94 con el negativo 94, ya que eso me da 0. Y me queda el ángulo A. Bajamos el ángulo A, que será igual a la resta de estos dos. Entonces, utilizamos la calculadora y decimos que 180 menos 94 es igual a 86. Eso quiere decir que el ángulo A es igual a 86. Ya tenemos el primero, lo colocamos aquí. Vamos avanzando, vamos a aplicar la propiedad número 3 en este caso, donde nos dice que dos ángulos que comparten una misma línea o que sus rayos son opuestos, son adyacentes, son suplementarios, suman 180 grados. Por tanto, lo que cumplen esa propiedad, en este caso sería el ángulo A y el ángulo Y. También podemos decir que el ángulo X y el ángulo de 44. También podemos decir que el ángulo de 50 y el ángulo Z. Estos cumplen esa propiedad porque están sobre una misma línea recta. Suman 180 grados. Pero en este caso vamos a utilizar estos que están aquí. El ángulo A y el ángulo Y suman 180 grados. El ángulo A ya sabemos que es igual a 86. Ya lo conseguimos aquí. Entonces planteamos esto aquí. El ángulo de 86 más el ángulo Y suman 180 grados. Entonces vamos a eliminar este ángulo de 86. Eliminamos aquí y eliminamos aquí 86. Acuérdese que lo que usted hace de un lado se debe de aplicar en ambos lados para que la balanza se mantenga. 86 con negativo 86 se elimina y me queda la Y. Restamos aquí 180 menos 86. Utilizamos la calculadora y la tenemos aquí. 180 menos 86 es igual a 94. Eso quiere decir que el ángulo Y es igual a 94. Ya tenemos el valor de Y. Avanzamos entonces, vamos a aplicar la propiedad número 1. La colocamos aquí, la cual me dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de sus dos ángulos internos opuestos. Existe aquí de que el ángulo X es igual a la suma del ángulo 50 más 86. También podemos decir que el ángulo Y es igual a 50 más 44. También puedo decir que el ángulo Z es igual al ángulo de 44 más el ángulo A, o sea, es igual al ángulo de 56. Vamos a utilizar esta, donde el ángulo Y es igual a la suma de 50 más 44, para así conseguir el ángulo Y. De esta manera voy a verificar, voy a confirmar de que el ángulo Y en verdad es igual a 94. Es importante confirmar, verificar que lo que usted esté haciendo esté bien. Y esta sería una forma viable y favorable para usted. Entonces tenemos aquí que 50 más 44 es igual al valor de Y. 50 más 44 es igual a 94. Por tanto, es verdad lo que yo conseguí en el paso número 3, o sea, aplicando la propiedad número 3. Entonces ya tenemos esto, vamos a aplicar esta misma propiedad, la propiedad número 1, pero en este caso vamos a ver cuánto vale el ángulo X. El ángulo X es igual a la suma de sus dos ángulos interiores, pero que son opuestos. ¿Cuáles?
el ángulo de 50 más 86, o sea, el ángulo A más el ángulo de 50, estos dos que están aquí abajo. Lo planteamos aquí, tenemos aquí que 50 más 86 deben de ser igual a X. Y para ello sumamos la suma de 50 más 86, 86 más 50, eso es igual a 136. El ángulo X es igual a 136. Ya tenemos el valor del ángulo X, tenemos el valor del ángulo Y y tenemos el valor del ángulo A. Solamente me falta uno, que es el ángulo Z. Para ello vamos a utilizar la propiedad número 3. La propiedad número 3, la cual me dice que los ángulos que se encuentran en lados opuestos de una misma línea recta suman 180 grados. En este caso, sería que el ángulo de 50 más el ángulo Z forman un ángulo llano, sus lados son opuestos. Entonces, lo planteamos aquí, el ángulo de 50 más el ángulo Z es igual a 180 grados. Vamos a eliminar el 50 en ambos lados de la igualdad, restamos 50 acá y restamos 50 de este lado. 50 se elimina y me queda el ángulo Z, lo bajamos. El ángulo Z es igual a 180 menos 50. Utilizamos la calculadora, tenemos aquí 180 menos 50 es igual a 130. Eso quiere decir que el ángulo Z es igual a 130 grados. De esta manera hemos dado solución a este problema en el cual nos han pedido determinar las medidas de los ángulos interiores. Sin más que hablar, pues bendiciones a todos. No olvide, te voy a dejar un pequeño problemita parecido a este para que pueda poner en práctica lo que se ha explicado en este pequeño video. Hábleme en los comentarios cómo le fue, practique, no olvide, la práctica hace al maestro, se aprende haciendo, no mirando. Hábleme en los comentarios con la solución del problema que le voy a dejar. Bendiciones. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!